Buenas tardes. A continuación, voy a proceder a presentar el proyecto de innovación docente titulado Haciendo política criminal, debates y propuestas sobre cuestiones jurídico-penales. Haré una breve introducción para contextualizar el proyecto, los objetivos que se han marcado con el mismo, la metodología utilizada, cómo se ha desarrollado el proyecto y los resultados de aprendizaje y conclusiones obtenidos. Este proyecto se ha desarrollado en el marco de la asignatura de Derecho Penal 2 y los destinatarios han sido los alumnos del grado en Derecho. Considero importante que las explicaciones de la parte penal, la parte especial de Derecho Penal, se complementen con referencias a la plasmación de las diversas cuestiones en la realidad, ya que entiendo que si el alumnado ve la repercusión práctica de lo que estudia, en ese caso adquirirá algún tipo de sentido para él, convirtiéndose de esa forma en una fuente de saber y conocimiento de la realidad que le rodea. Con cuestiones de político criminal no son llevadas al aula, ¿no?, de la mano de un plan de estudios del grado en Derecho, como sí pudiera ocurrir con otros grados, como el grado en Criminología, y por eso entiendo que, a mi juicio, se torna imprescindible para estudiantes de Derecho conocer el sentido de la pena, de su finalidad y las mismas formas de prevención del delito, más allá del sistema punitivo por excelencia. Y sobre todo, pues, que sea capaz de cuestionarse si con esas reformas conseguimos mejorar el panorama legislativo o si por el contrario las reformas que suscitan pues responden a un populismo punitivo. En este punto surgió el proyecto de innovación docente que aquí estoy presentando. En cuanto a los objetivos marcados con el proyecto, el principal objetivo ha sido adaptar la asignatura a la metodología de aprendizaje basada en la consulta y en el análisis crítico de las cuestiones penales. No obstante, no ha sido el único objetivo perseguido. Podemos destacar otros objetivos no menos importantes, como por ejemplo fomentar el interés del alumnado por aspectos penales de relevancia político-criminal, conocer las técnicas e instrumentos para la correcta gestión de la persecución y prevención del delito, saber interpretar las fuentes y bases de datos relacionadas con la criminalidad, analizar las políticas de resocialización y tratamiento del delincuente o tener una conciencia crítica frente a la realidad social y los problemas sociales, respetando los principios limitadores del derecho penal, como son los principios de legalidad, el principio de intervención mínima u otros. ¿Cuál ha sido la metodología seguida? Es cierto que se requiere de métodos y estrategias de enseñanza mediante los cuales los resultados de aprendizaje, ¿no?, los estudiantes de Derecho conozcan y comprendan las instituciones jurídicas vigentes, a la vez que puedan adecuar la norma jurídico general al caso concreto, pero también que desarrollen capacidades y habilidades para la investigación y que puedan además identificar las necesidades sociales que impulsen la creación de normas jurídicas, ¿no? Es decir, no se trata de memorizar contenidos y superar exámenes, sino también acercar la realidad social a la realidad educativa. Para ello hemos desarrollado este proyecto utilizando como metodología, en primer lugar, el debate, creyendo que el debate es una herramienta en la educación superior que puede contribuir no solo a la adquisición de competencias y contenidos, sino también a la formación integral del estudiante. Además de esto, tras la discusión y el debate generado pues, sobre las diversas cuestiones, como fruto de este han sido las diferentes propuestas que el estudiante ha llevado a cabo, en algunos casos considerando que la política criminal implementada es adecuada, aunque con algunos aspectos a mejorar, y en su mayoría se han propuesto nuevas tendencias político-criminales. ¿Cómo se ha desarrollado el proyecto? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que debemos partir de una base teórica de conceptos y conocimientos de la materia que se han impartido a lo largo de las distintas sesiones de la asignatura. Pero en cuanto a las fases propias del proyecto, en primer lugar, una presentación. Se le presentó al alumno el proyecto el primer día de clase, se le dijo en qué iba a consistir el mismo y cómo se iba a evaluar. Después, una organización y asignación de temas, quiere decir que los alumnos se tenían que agrupar en grupos de 4 miembros, concretamente 6 grupos de 4 miembros, y tenían que elegir uno de los temas que era expuesto o facilitados por la profesora. En este caso han sido la ley del solo sí es sí, la prostitución, la punibilidad de actos preparatorios como delitos autónomos, las penas de prisión de larga y corta duración como herramienta para la resocialización y, por último, el aborto. Una vez formados los grupos y una vez elegidos los temas, se procedió a el turno de debate. Previamente se llevaron a cabo unas sesiones presenciales y no presenciales en las que el alumno, además del material ya puesto a su disposición por mi parte y en la consulta indiscutible del Código Penal, tenían que consultar otras bases de datos como por ejemplo Aranzadi Digital, así como distintos datos estadísticos que en cierto modo pues les permitieran recabar todo el material y estudiar unas propuestas que sería objeto del debate posterior. Llegados al debate, pues se desarrolló durante las 2 semanas siguientes de clase, en sesiones de 30 minutos. Cada grupo tenía que exponer su propuesta, sus reflexiones, sus conclusiones, y una vez expuestas esas conclusiones y esas propuestas, se abría un turno de debate con el resto de los alumnos durante unos 60 minutos.
Finalmente, la propuesta que yo he llamado politizar, la propuesta final, pues una vez concluido el debate, todos los grupos tenían que entregar por escrito cuáles han sido sus conclusiones, sus reflexiones y las propuestas que plantean. Es decir, qué política criminal han decidido o han pretendido crear. En cuanto a los resultados de aprendizaje y las conclusiones, considero que el proyecto ha cumplido el objetivo marcado, pues se ha constatado la adquisición de una forma atractiva, no solo de los conocimientos jurídicos, que es fundamental, sino también de competencias y habilidades interesantes para los estudiantes que han participado en el mismo. De esta forma, a través de la realización de este aprendizaje llevado a cabo por el estudiante con la metodología expuesta, pues se ha pretendido que el mismo desarrollara la capacidad de analizar e interpretar las diferentes reformas penales y otras cuestiones controvertidas desde un punto de vista jurídico y social. En definitiva, este proyecto ha supuesto una implicación notable del alumnado. Se considera que el conocimiento como un proceso de autocreación pues ha trasladado el peso de ese mismo procedimiento al alumnado, ¿no? Que deja de ser sujetos pasivos y se convierten en responsables de su propio aprendizaje. También ha permitido desarrollar un razonamiento crítico mediante la argumentación en la búsqueda de soluciones, la oportunidad de debate. También ha supuesto un desarrollo para las capacidades de creatividad y originalidad y, por supuesto, un desarrollo de la capacidad oradora. En definitiva, considero que la experiencia de innovación docente que se ha desarrollado ha resultado muy satisfactoria, no solo para mí como docente, sino también para los estudiantes, reforzando sus logros y corrigiendo ciertos aspectos. Esperamos poder repetirla en el futuro. Y ya que este proyecto, bueno, pues ha planteado a los alumnos muchas preguntas y se complementó la formación académica encaminada a la asimilación de unos contenidos y desarrollo de competencias con una formación mucho más amplia, más personal y más social. Muchas gracias y espero que el proyecto haya sido de su interés. Gracias.